Estimados estudiantes, soy Daisy Andrango, docente de la asignatura Teoría, Diseño, Gestión y Evaluación del Currículo de Modalidad en Línea de Educación Inicial. Quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida. El tema que abordaremos en esta clase magistral son los modelos curriculares según los énfasis de sus fundamentos, específicamente sobre el currículo integral. Por ello, antes de iniciar, te invito a tener en cuenta que en esta clase magistral se pretende mostrar cómo los currículos están construidos en base a importantes decisiones, que son los que dan sus fundamentos y que eso es lo que debe hacer todo educador que se enfrenta a esta labor. Estoy segura que cuentas con información suficiente. El objetivo de esta clase es comprender la importancia sobre los diferentes modelos curriculares según el énfasis de sus fundamentos y así conocer cada uno de ellos. Cumpliendo con el objetivo, al final de la clase se pretende que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué son los fundamentos filosóficos referente al currículo integral? Iniciamos recordando qué es una modalidad curricular. La modalidad curricular se fundamenta en la integración de los planteamientos teóricos de diferentes posturas filosóficas, psicológicas y pedagógicas, enfatizando que el proceso educativo debe tomar en cuenta los diversos aspectos y áreas de desarrollo del niño, tendiendo a lograr objetivos integrales que cubran sus necesidades biopsicobiológicas, socioafectivas, psicomotrices, etc. Te recomiendo que mientras miras y escuchas la clase magistral, anotes en tu computador o cuaderno de apuntes las ideas más importantes. Al terminar de revisar este material, tendrás la capacidad de comprender y entender mejor este tema. Es importante tener en cuenta que las modalidades curriculares contemporáneas son, según los énfasis de sus fundamentos, currículo integral, currículo cognitivo, currículo personalizado. En esta clase trataremos específicamente el currículo integral. Siendo un currículo que busca reiteradamente el equilibrio y armonía en todos sus planteamientos, podrían graficarse sus fundamentos de la siguiente forma. Fundamentos filosóficos, fundamentos pedagógicos, fundamentos psicológicos, factores y elementos de un currículo integral. Desde un punto de vista englobador, el currículo integral plantea que intenta propiciar un proceso en el cual el párvulo aprenda a dar significado a las relaciones derivadas de su contacto con el cosmos, con el grupo social en el contexto histórico que vive y acceder así a su propia humanidad, a su propio completarse, a su propia perfección. En lo que el niño se refiere, señala que, aun cuando se intenta explícitamente propiciar el desarrollo del niño en todas sus diferentes manifestaciones, se entiende al párvulo no como la sumatoria de los diferentes planos o ámbitos, sino como una totalidad divisa cuya unicidad supera a la multiplicidad de sus manifestaciones. Siguiendo con el fundamento filosófico, en cuanto a la relación entre personas, se expresa el afecto, la simpatía, la amistad. Es la base de la comunicación entre educador-niño y entre párvulo e iguales, a lo que se agrega que preocupa el entroncamiento del niño con su cultura, su historia, sus raíces. En estas citas que hemos seleccionado se detecta claramente por qué la denominación integral es sintetizadora de algunos de sus principales planteamientos. Por una parte, interesa a un niño integrado en sí mismo y a la vez en relación con los demás y con el contexto del que es partícipe. El desarrollo equilibrado y armónico que se plantea del niño es visualizado en relación a su concreción como necesario que se explicite en todos sus aspectos, lo que significa, por ejemplo, que en la selección de objetivos tendrán que haber enunciados correspondientes a todas las áreas de desarrollo, pero teniendo en cuenta que el niño es mucho más que estos esfuerzos por sistematizar y operacionalizar los planteamientos, ya que es una unidad. La integración del niño con los demás se plantea como una situación irreemplazable. Ya se está hablando de formación humana y por tanto de encuentro. Acorde con ello, se destaca también la relación del niño con su cultura. Finalmente, para el logro de estas aspiraciones y otras,
se postula la necesidad de un trabajo integrado entre todas las líneas de trabajo del jardín infantil. Vamos a ver los fundamentos psicológicos. En la selección del marco teórico psicológico se detecta la integración de planteamientos de diferentes autores en la medida en que concurran a considerar al niño como sujeto activo de su desarrollo. En tal sentido, se consideran diferentes aportes de Erikson, como es todo, por ejemplo, lo referente al desarrollo afectivo y las tareas de desarrollo que él plantea. De Piaget extrae, entre otros aspectos, la importancia de la interacción del niño con un ambiente propicio al aprendizaje y todo lo concerniente a la conformación de estructuras cognitivas. De Rogers considera lo relevante que es el propiciar aprendizajes significativos. Por tanto, de esta manera va conformando una base que aprovecha los mejores aportes con que diversos autores han contribuido al campo de la psicología evolutiva, con la intención de tener una visión más global y completa de esa unidad y realidad que el niño es. Ahora veremos los fundamentos pedagógicos. Por ser un currículo definido por educadores, es sin duda el fundamento pedagógico el más desarrollado de los tres. De la lógica, reafirmación de los principios educativos que sustentan todo currículo preescolar, quisiéramos destacar uno que agregan y que tendría la característica de ser específico de esta modalidad y que es del equilibrio. Se expresa que se refiere a la cantidad variada de actividades y a la armonía entre los distintos tipos de experiencias que se derivan. Cuando hablamos de los fundamentos pedagógicos, por ser un currículo definido por educadores, es sin duda el fundamento pedagógico el más desarrollado de los tres. De la lógica reafirmación de los principios educativos que sustentan todo currículo preescolar, quisiéramos destacar uno que agregan y que tendrían la característica de ser específico de esta modalidad y que es el equilibrio. Se expresa que se refiere a la cantidad variada de actividades y a la armonía entre los distintos tipos de experiencias que se deben proveer al educando, considerando la adecuación de estas a las características del desarrollo y a las condiciones particulares del niño en un momento dado. A lo que se agrega que en lo que al educador se refiere, le implica un trabajo constante en busca del equilibrio. En relación a ello, se postulan una serie de implicaciones educativas que pretenden llevar a cabo los planteamientos de una educación activa en los términos que están en la base de todo currículo, entre los cuales destacamos el llamado a la organización de los medios educativos se haga de tal modo que la acción motriz del niño corresponda a una exteriorización de la actividad mental que él encamina y de las motivaciones intrínsecas que impulsan y orientan esta acción. Factores y elementos del currículo. Objetivos. Se plantea la necesidad de formular explícitamente objetivos en cada área de desarrollo, los que son planteados por el educador en relación a las características, necesidades e intereses de los niños. Ambiente humano. A. Respecto a la organización de los grupos de niños, se plantean grupos coeducacionales con una mayor tendencia a una agrupación de tipo horizontal. B. Respecto al personal, se postula como necesario la presencia de un educador que asuma todas las funciones que conciernan a un profesional de la educación, el que desempeñará un trabajo en equipo con el personal auxiliar que se requiere según la cantidad y edades del grupo de niños. Organización del espacio. Se plantea un ambiente físico que posibilite una estimulación relativamente equilibrada de las diferentes áreas de desarrollo acorde a las posibilidades que ofrece el medio interno y externo. En relación a ambos espacios, se sugiere aprovechar los recursos naturales y culturales que ofrece el medio en que se está el jardín infantil. Respecto a la sala de actividades, se plantea que sea funcional, es decir, que permita adaptarse a diferentes formas de organización de actividades que el educador puede utilizar. Respecto a la organización del tiempo diario, se postula un horario de actividades flexible, donde se alternan y equilibren periodos de actividades de diverso tipo. Acorde con ello, se plantea definir el horario de actividades de manera que surja una gama de periodos diferentes, aprovechando de la mejor forma posible el tiempo con que se cuenta, estructurando un esquema que comunique fácilmente el trabajo que se está haciendo. La planificación.
Además de todas las características a las que se debe responder todo el proceso de planificación en un currículo contemporáneo, se plantea la necesidad de velar por el equilibrio de objetivos y actividades en todas las áreas de desarrollo. Se visualiza la planificación como un quehacer muy profesional. Evaluación. Se visualiza con todas las características que debe tener la evaluación en un currículo contemporáneo. En lo que a evaluación se refiere, se plantea que el educador debe escoger aquellos que sean más pertinentes para medir lo que desea conocer. En cuanto a los énfasis de sus fundamentos, se detecta el peso de su base pedagógica, y en tal sentido se podría decir que es un currículo muy representativo de un enfoque de este tipo. Cuida la aplicación de criterios pedagógicos tanto en aspectos de fondo como formales. Este último se observa, por ejemplo, en la preocupación de que se comuniquen bien las decisiones tomadas. Con esta clase magistral puedes identificar cómo los currículos están construidos en base a importantes decisiones que son las que dan sus fundamentos y que eso es lo que debe hacer todo educador que se enfrenta a esta labor. Además, recuerden, con la información obtenida del documento base de lectura, con la revisión de esta clase magistral, ahora están en la capacidad de comprender la importancia de las modalidades curriculares contemporáneas. Además, responden un párrafo de 3 líneas la respuesta a la pregunta planteada de la clase magistral, de tal manera que puedas identificar los aspectos relevantes, la misma que te servirá como insumo para la tarea 5. Éxitos en tu proceso de formación. Nos vemos en una siguiente oportunidad.